empezamos la clase de hoy. Hoy es la clase más o menos que es de verificación de qué es lo que se enlaza esa parte de la parte de los comandos, qué es lo que se ejecuta cuando yo inserto un comando en un terminal, correcto, en un CMD, de acuerdo al sistema operativo que yo esté manejando, correcto, y que la verificación para yo verificar en qué estado estoy yo cuando yo tengo un sistema de un sistema computacional o cualquier equipo que yo esté trabajando. ¿Correcto? Entonces, por favor, me regalan otra manito los que están conectados. ¿Será que los que Pablo, Joana? ¿Me regalan la manito para poderle sacar la foto? Gracias. Listo. Listo, muchachos. ¿Correcto? Ya pueden bajar la mano. Listo, muchachos. Entonces, vamos a empezar. Entonces, para terminar hoy tempranito, muchachos, porque hoy tengo que hacer muchas cosas. Hoy estoy más atrasado de trabajos. Sí, muchachos, para poder terminar. ¿Listo? Esperen un momentico para poder empezar. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a poner, me avisan cómo se ve la imagen de acuerdo a la funcionalidad de lo que vamos a revisar hoy. ¿Listo? Esperen un momentico. Se ve claro, profe. ¿Sí se ve bien, Sí, Oscar? sí, Ah, ok, sí. listo. Entonces, pongamos atención que es algo muy sencillo esta parte. Bueno, no es sencillo, ¿sí? Que es algo que ustedes ya lo han mirado mucho atrás, pero es algo que hay que retroalimentar algunos aspectos, ¿correcto? Para poder tener en cuenta y tener esas dudas de pronto que tuvieron muy atrás, cuando estaban haciendo esas verificaciones, cuando estaban, ustedes ejecutaban por medio del terminal. ¿Correcto? Que es algo fundamental que a veces pues se olvidan o a veces no le ponen cuidado al proceso que están revisando, lo que están haciendo, pero es algo muy importante para poder verificar. Este es un contenido de la verificación del tema que vamos a hablar hoy, que es corto, no tiene mucha la estructura, pero es algo muy importante. Entonces, verificación de acuerdo con las políticas de la organización. Este componente formativo, muchachos, más que todo aborda qué? Elementos generales y claves del proceso. Estos son claves del proceso de acuerdo a la temática de redes, de telemática, ¿correcto? Que debe saber un técnico y un ingeniero o cualquier tipo de especialidad que maneja cualquier este tipo de redes, ¿correcto? Que es para la verificación y dispositivos de un servicio de red, que deben enfocarse y manejar muy bien esos comandos según las políticas y criterios de la organización, que cada organización tiene que tener, cuando un técnico va a una empresa, tiene que tener toda esta parte y manejar muy bien todos estos parámetros, ¿correcto? Saberse del revés y al derecho, del revés y al derecho. Sí, muchachos, cuando vayan a hacer una verificación de redes, en un empalme de redes, ¿correcto? Entonces, ¿y qué es lo que se va a ver acá? La parte lógica y la parte física, que es algo fundamental para yo poder entablar muy bien una infraestructura, ¿sí? De acuerdo a la relación que yo voy a hacer o lo que yo voy a conectar y lo que yo voy a instalar. Desinstalar o instalar, ya sea por cable o por la parte inalámbrica. Cableado estructurado, que es muy diferente al otro, porque sea la parte inalámbrica. ¿Correcto? Entonces, tener en cuenta estos parámetros para poder enfocar y hacer muy buen desarrollo, ¿correcto? Aquí hay una introducción que pues siempre se hace esas introducciones, que es algo importante manejar esos conceptos para no quedar en duda, ¿correcto? Una introducción. Y primero, verificación de las conectividades. Para verificar qué puntos yo verifico, qué tipo de comando yo utilizo para dar una buena verificación cuando hay red o cuando no hay red. Cuando yo quiero quitar, por ejemplo, cuando se habla de unos puntos que son muy importantes, cuando yo hago, por ejemplo, que quiero que borrar la configuración actual de un adaptador de red. ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué comando debo tener para yo poder borrar esa configuración actual dentro de ese CMD y ese sistema que estoy manejando dentro de esa configuración de red? ¿Correcto? ¿Y cómo hago yo para restablecer esa misma tarjeta de red o esa configuración
y ese adaptador de red que funcione nuevamente. ¿Qué tipo de comando yo utilizo para volver a cargar esa configuración nuevamente del adaptador que se está ejecutando dentro de esa red? Entonces, tengo que verificar y conocer esos comandos y manejar esos comandos que yo recuerdo tanto que yo mandé cantidad de comandos para poder ejecutar y practicar. ¿Sí? Entonces, hay que recordar para que ustedes tengan un buen desarrollo y una buena práctica en ese sentido. ¿Correcto? Que es la verificación de dispositivos de cómputo dentro del desarrollo. Verificación de las redes que va junto con esa parte del tipo de comando para verificar si en verdad yo tengo red o no tengo red, qué tipo de servicios, si en verdad tengo el servicio de nombres de dominio activo dentro de esa misma red. ¿Correcto? ¿Qué comando yo verifico para poder si en verdad existe ese nombre de dominio, ese DNS? ¿Correcto? Dentro de ese enrutamiento, de acuerdo a la red que se está especificando. ¿Sí? La síntesis y la actividad didáctica, que eso lo hacemos el día martes. Estos dos puntos lo vamos a hacer el día martes. Como va a haber solamente la parte del proyecto y vamos a hablar lo último, que es la última ejecución que se va a dar de esta actividad para que terminemos este módulo. ¿Correcto? Bien. Solamente hoy vamos a hablar sobre estos puntos para que tengamos un poquito de conocimiento sobre esta estructura. Entonces, teniendo en cuenta esto, muchachos, aquí hay una introducción que es algo muy fundamental, que es lo que nos van a informar. Es algo principal y algo muy puntual, muchachos, que es algo principal. Para mí es algo muy ideal que ustedes lo miren y lo miremos, ¿correcto, muchachos? Entonces, creo, yo no sé, en este momento ustedes saben que yo no puedo mostrarles porque yo manejo acá Unix y Linux es muy diferente para que me den el video y lo podamos enfrascar todos. Yo creo que está Oscar que lo pueda ejecutar desde allá de la plataforma y lo podamos ver todos, muchachos, lo podemos hacer. Que me den esa audición de ese video. O cualquiera, o Joana o Pablo, el que esté ahí. Me colabore con ese proceso. Si puede. Pablo, ¿estás Pablo ahí? Sí. ¿Me escucha? Sí, Pablo, dale, Pablo, ahí tú dale, tú Listo. sabes hacer esa parte ahí porque yo acá yo no se puede porque no se puede, mi Mac no puedo hacer esa, se distorsiona mucho y se daña el video. Es por la aplicación que yo manejo acá. Está como lenta el internet. Pongamos atención un poquito sobre ese proceso para entender bien el proceso. Verificación de acuerdo con políticas de la organización. Las acciones y procesos de prevención en cualquiera de las áreas y procesos de las organizaciones es cada vez más habitual. En términos financieros, es más barato invertir en prevención que gastar recursos y tiempo en reparaciones de cualquier índole. Por esta razón, la monitorización de la infraestructura es un proceso que debe realizarse en tiempo real, de manera periódica, utilizando herramientas de observación, de análisis, de gestión, entre otras. Al hablar de una infraestructura informática local, los conocimientos están más relacionados con el rendimiento que con los gastos habituales de gestión. En la actualidad se tiene la posibilidad del despliegue de una infraestructura híbrida y en la nube. Las grandes organizaciones, las cuales pueden tener cientos o miles de servidores o incluso las pymes con pocos servicios, propenden por la renta de una gestión más natural, donde la confiabilidad, disponibilidad, escalabilidad y buena relación costo-beneficio no se puede descuidar. Esta evolución ha llevado a que el software de gestión también vaya a la par. Los modelos híbridos giran en torno al seguimiento y administración de los recursos locales y externos, con igual facilidad y eficiencia. Las arquitecturas en la nube tienen una gestión fácil de llevar, ya que estos softwares cumplen con una GUI y UX de primera. Bien, gracias Pablo, muy amable por esa participación. Te agradezco Pablo, gracias. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta muchachos que ustedes vieron ahí que es algo vital la parte de lo que nos hablaba en estos momentos, ¿correcto? De la parte de la estructura, ¿correcto? De la parte de la verificación, ¿sí? De acuerdo al componente forma, la parte de la contextualización de temas que se adelantan de acuerdo a la organización que se empalma, de acuerdo al manejo, ¿correcto?
¿sí? Entonces es algo fundamental verificar las políticas de la organización para ver si en verdad se cumple esa estructura o no de acuerdo al manejo, ¿correcto? ¿Sí? Que se manejan muchas herramientas para poder hacer un buen desarrollo, ¿correcto? Que es algo muy sencillo, sí, lo que nos hablaban ahí, pero que hoy en día ya mucha gente maneja muy bien esas herramientas de acuerdo a las estructuras que nos está indicando en ese video, ¿correcto? Que es más que todo la verificación de acuerdo a la política, ¿correcto? Que están y que se otorga más que todo en la parte organizacional y en la parte empresarial, ¿correcto? Que es algo fundamental, que tenemos que tener en cuenta ustedes que trabajan en esas empresas de redes, que es Pablo, los demás muchachos, ustedes ya saben qué es lo que yo estoy hablando, qué es lo que me quiero yo, a dónde quiero llegar con este proceso, ¿correcto? Que es algo fundamental, ¿correcto? Bien, entonces teniendo en cuenta esta estructura de aquí, la introducción, que es algo fundamental para tenerlo y llevarlo a cabo, ¿correcto? Entonces, aquí hay algún punto muy importante, que es la verificación y la conectividad. ¿Qué es lo que yo primero, qué es lo que yo hago cuando yo voy a ver una red, cuando está en mal estado, qué es lo que yo verifico antes? Cuando me dice una persona de la parte técnica o la jefe, le dice a uno, por favor, Luis Carlos, quiero que me verifiques y me mires esta red que yo tengo mal, la red. ¿Qué es lo que yo primero debo hacer yo, muchachos, antes de yo de verificar que si en verdad funciona o no esa red dentro del plantel? ¿Qué es lo primero que yo debo verificar yo? Pablo y los demás, Joanne y los que están en este momento, yo, Oscar. ¿Qué debo hacer yo? ¿Sí? ¿Qué debo hacer primero yo? ¿Qué dicen ustedes? Verificar la capa física, Exacto. las conexiones. Correcto. Mirar capa física de conexiones. ¿Dónde está ubicada esa red o ese servidor? ¿Correcto? ¿De dónde viene esa red dentro del rack que está distribuyendo ese tipo de redes? ¿Correcto? Que hay un rack, ¿correcto? De distribución de redes, pero ese rack tiene varios componentes. ¿Dónde está ubicada esa red y dónde está ubicado ese tipo de puntos de conectividad? Luego de esa parte, la parte física, ¿qué verifico, Pablo, después de eso? Las direcciones IP, que esté que tenga buena resolución de IP, que el servidor de Exactamente, muy HTTP bien. esté funcionando. Correcto, sí, eso es lo primero que uno, como de simple vista, es lo que verifica uno, ¿sí, Pablo? Que es lo que uno debe verificar, ¿correcto? Tanto por medio de direcciones IP, por medio del terminal, verificar y hacer un rastreo. ¿Sí, muchachos? De verificación. Entonces, esta clase de hoy es sobre esto, sobre la parte de verificación. Si en verdad esto está funcionando o no, con ese tipo de comandos que existen, que hay a veces, los comandos salvan tierras, salvan administraciones, salvan departamentos de sistemas. Con un comando solito nomás que usted lo inserte bien y lo sepa manejar usted muy bien, salva una tierra usted, en ese plantel donde usted trabaja. Yo sé por qué se lo digo. ¿Sí? Entonces, hay gente que no maneja muy bien los comandos del terminal, tanto Linux como en Windows, no los manejan y no saben qué es lo que indica cada comando, ¿sí? Para poder hacer esa trazabilidad y dar esa verificación que en verdad se está ejecutando y que en verdad me está dando la razón que en verdad no hay conexión, ¿sí? Entonces, es algo fundamental estos puntos, ¿correcto? Entonces dice acá, la verificación de conectividad es a partir de un desarrollo de infraestructura de tecnología. Claro, estos son parte de infraestructuras de tecnologías, ¿correcto? Que está encargado más que todo de la parte de ¿qué? De la administración de ¿qué? De la red que realiza una verificación y que hace un inicio antes del despliegue, que hace una verificación antes de, para poder empalmar y a dar un buen concepto de lo que está pasando, de ese error que está pasando o ese error que está en la conectividad. ¿Correcto? Entonces es algo fundamental. Es fundamental estos puntos, ¿sí? ¿Sí, muchachos? Para poder dar una buena
buena solución, que la idea es dar buena solución de cualquier tipo de fracaso que haya en cualquier tipo de plantel, ¿correcto? Que eso pasa mucho, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta que esto está más requerido para la parte organizacional, para las partes empresariales, grandes empresas, ¿correcto? Que eso pasa mucho, ¿sí? De errores de conexión, ¿correcto? Que es verdad. Entonces, tener en cuenta estos puntos que son algo de inspección, de verificar, mirar cómo está el sistema también. Y no hay que olvidar tampoco el sistema operativo cómo está. También hay que hacer un chequeo del sistema operativo. Si está actualizado, si está muy bien con la parte de licencias, porque de eso depende también que la red esté en buen estado. ¿Sí, muchachos? Entonces no es solamente que la red esté mal o que esté mal conectado, sino que también depende del equipo que están dando los datos de ese tipo de datos de información de acuerdo a la trazabilidad de la red que está conectada con ese servidor. Que eso también depende de eso, ¿correcto? Del equipo de acuerdo a la información que se está cruzando. ¿Listo? Bien. Entonces, teniendo en cuenta aquí estos puntos, la inspección física y la inspección lógica, que es algo muy importante estos dos parámetros, que estos son los dos muy esenciales para dar una buena verificación y una buena respuesta cuando un ingeniero le pide a usted, a un aprendiz de las prácticas, por favor aprendiz, vamos a ver la parte física de las redes. ¿Cómo la ve usted y qué hay que mejorar en la parte física? Luego de eso te dice, vamos a ver la parte lógica. Entonces tú vas, verificas cómo está, desde la actualización hasta lo último y verificas que todo esté muy bien con la parte de estructuras que está dando la red dentro de ese servicio. ¿Correcto? Que si en verdad está funcionando o no. La parte lógica, que es algo fundamental. ¿Sí? ¿Y qué es la parte lógica? Lo más importante para yo, lo que estábamos hablando anteriormente, la parte de manejar muy bien ¿qué? El terminal, ¿sí? De acuerdo al sistema, de lo que está enrollado de acuerdo al sistema que se está dando una buena verificación si en verdad funciona o no funciona ese servicio. Para eso es el terminal, para verificar pruebas de errores y dar buena conectividad dentro de ese servicio. Ese es el sistema que maneja uno el Shell, ¿sí? O el Shell, ¿sí? De acuerdo al sistema del terminal, ¿sí? Que es algo fundamental, muchachos. Yo no sé por qué les digo esto, pero es algo que yo les digo que algún día se han de topar algún momento en problemas de conectividad dentro de un proceso de conectividad de acuerdo por medio del terminal. Que uno por el terminal arregla muchas cosas por el terminal, ¿sí? Y le ayudan en mucho a uno, lo ayuda y lo saca a uno de tantas cosas y de errores fatales, diría yo. ¿Sí, muchachos? Pero sabiendo insertar muy bien el comando. ¿Para qué sirve ese comando? ¿Para qué lo hago? ¿Y para qué lo voy a hacer? ¿Y para qué lo arreglo? ¿Para qué es que voy a arreglar eso? ¿Sí? Entonces, para poder entablar muy bien esa inspección. Entonces dice acá, la inspección física de las redes más que todo es una comprobación que consiste más que todo en la revisión física de la red mediante un recorrido donde se inspecciona el estado de los cables, ¿correcto? Eso es la parte física. ¿Cómo está la conectividad? ¿De dónde viene el cable? ¿Dónde está y dónde llega ese cable? Para mirar, porque hay cables que están dañados a veces, están mal ponchados, están mal incrustados dentro del gabinete de acuerdo a las estructuras de lo que se está ejecutando, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta esos puntos para llevarlos a cabo. Y es verdad, yo les digo esto porque yo tengo la experiencia de muy atrás. Yo trabajaba acá trabajé mucho en Entel, acá en Popayán. Pero eso era dando soluciones a cada rato porque eso era horrible, ¿sí? Cuando habían ese tipo de redes atrás, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta esta parte para poder dar una buena verificación, ¿correcto? Desde la parte física y la parte lógica de donde vienen esos errores. Mal ponchado, mal configurado, mal trazadas a tipo de redes, mal colocado, todo eso, toda esa parte, ¿sí? Entonces, tener el tipo de cable que se debe tomar a veces para poder entablar qué tipo de red van a cruzar ahí y van a instalar, ¿sí?
No es solamente coger y listo y conectar, no. Hay que saber muchos términos, muchas cosas sobre eso. ¿Sí? No es comprar y de una trazar el cable y listo, se acabó, no. No, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esto, el recorrido y inspección del estado de cables y los conectores que son principales para poder, qué tipo de conector yo voy a enlazar ahí, dentro de ese cable. ¿Sí? Cuando yo hablo de cableado estructurado es un punto muy grande. Y es algo muy chévere manejar cableado estructurado. Yo lo manejo muy bien, manejo mucho cableado estructurado. ¿Sí? Que es, él lo hace, lo mejor de mí, lo que yo hago es cableado estructurado. ¿Sí? En la parte de redes de telemática. ¿Sí? Entonces, vamos a dar una clase, más allá les voy a dar una clase de cableado estructurado. Pronto les voy a dar yo una clase para que lo tengan en cuenta y lo tengan en noción y lo puedan manejar ustedes, ¿correcto? Los paneles y los adaptadores de red. Esto es algo fundamental, muchachos, los paneles y los adaptadores de red. ¿Qué tipo de adaptadores yo manejo, debo manejar para poder yo que no tenga tanta caída de redes, muchachos, los adaptadores de red? El tipo de adaptador. ¿Sí? Entonces, es algo fundamental. Entonces, donde se quiera la inspección de operatividad o cableado, se usan herramientas físicas, tanto parte física y la parte de fosteo, que la red, que esto es lo que donde se mira, que hay herramientas para poder mirar un testeo de acuerdo a cómo está la conectividad, en voltajes, ¿sí? Cómo está un tester. Cuando yo utilizo tester de redes, es para verificar cómo está el amperaje de acuerdo a la parte de conectividad, si en verdad está dando ese tipo de voltaje, si hay conectividad o no con ese cable, ¿no? Sí, los testers, sí, que hay cantidad de tester de mucha gravedad y de muchas cosas para poder trabajar con un tester. Sí, muchachos, entonces es algo muy fundamental. Entonces, comprobadores de la continuidad. Eso, la continuidad es como lo que yo digo. ¿Cómo es lo que yo manejo la continuidad de una red? Para verificar si en verdad cómo está ese tipo de continuidad de las redes de una red inalámbrica. ¿Correcto? Entonces, llamado tester, que lo que les digo yo, lo que les decía anterior, un tester. ¿Correcto? Polímetro. ¿Correcto? ¿Sí? O multímetro, que esta herramienta se usa para realizar las mediciones de continuidad de cableado. Si en verdad se está ejecutando ese tipo de noción de acuerdo al voltaje de lo que se está dando dentro de esa conexión, ¿correcto? Y estos dos tipos son el multímetro y el medidor de potencia de fibra óptica, que son muy importantes para poder empezar a medir una buena conexión. Si un técnico, un tecnólogo no lleva sus herramientas de verificación de redes, como un tester o un multímetro, están en nada, muchachos. Hasta hay comprobadores de cable también. RJ45 para verificar si en verdad hay conectividad o no. ¿Sí? Que es una caja. ¿Sí? Que yo la manejo, yo la tengo aquí. Aquí la tengo en mi espacio. ¿Sí? Entonces, para verificar ese tipo de problemas. ¿Sí, muchachos? Que es algo fundamental. ¿Listo? Bien. Multímetro digital. Este es el que manejamos nosotros costumbramente, el que yo manejo siempre que uno lo tiene. Sí, muchachos, el multímetro digital. Miden magnitudes eléctricas, voltaje o corriente. Algunos modelos miden también como parámetros como la temperatura, grados Fahrenheit o centígrados, ¿sí? Y los ohmios, que está la parte de ohmios. ¿Listo? Cuenta dos cables de prueba usados para realizar la medición directa en un punto de conexión a verificar la parte directa, ¿correcto? Que es algo fundamental manejar este tipo de multímetros digitales. Entonces les hago la pregunta a ustedes, a Pablo, a Joana, a Oscar. ¿Han manejado un multímetro ustedes, muchachos? Les digo la verdad a ustedes. Les pregunto a ustedes esta palabra, esta pregunta. El multímetro como tal, sí, pero Sí. más que todo para mirar Ya. las partes de rack, la parte Exacto. eléctrica, Exacto. La pero sí parte para eléctrica. Ajá. la parte eléctrica más que todo, Más pero que para los todo. cables de red sí utilizamos el tester Ajá. que como usted se tiene ahí, que ese es muy Sí. bueno que Sí, yo lo nosotros tengo en una ahorita caja. como Una cajita tecnólogos de eso. Ajá. es necesario contar con un Correcto. tester, una crispadora Ah, o
ponchadora, como le Gonchara. digan en otro lado. Grampadora, grampadora. Y siempre manejar por unos 10 o 15 RJ 45 para emergencias. Sí, no, eso es fundamental, Pablo, para poder uno defenderse, ¿sí, Pablo? Y manejar muy bien esas herramientas, ¿correcto? Para verificar, ¿sí? Si usted no tiene esas herramientas, a veces va a quedar uno varado, ¿sí o no, Pablo? Va a quedar varado uno, ¿no? Cuando uno va a hacer esas verificaciones, ¿correcto? Que eso lo ayuda mucho uno, estas herramientas, ¿correcto? ¿Sí? Y hay de muchos valores, claro, hay de mucha potencia, hay muchos de, o sea, son más finos, otros son muy buenos, ¿correcto? Que duran bastante, ¿sí? Entonces, tener en cuenta ese tipo de procesos para poder verificar y dar una buena señal dentro de las conexiones, muchachos, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿correcto? Bien. Entonces dice aquí, medidor de potencia de fibra óptica. Este es el de medidor de fibra, vean, muchachos. Color amarillito y que tiene como una botellita allá arriba, con una copita de arriba, de botella. ¿Correcto? Medidor de potencias de fibra óptica, que es muy diferente al de acá, ¿correcto? Que es de la parte de circuitos, ¿correcto? Sirven para verificar el cableado de fibra óptica y permite medir pérdidas y niveles de potencia. Esto es lo que uno verifica, las pérdidas y los niveles de potencia para dar una buena conexión dentro de esa traza de una fibra óptica o la fibra de vidrio, correcto, que es muy diferente a lo otro, correcto, que es algo fundamental estos puntos, muchachos. Yo los invoco a ustedes que manejen muy bien estos parámetros, manejar muy bien estos puntos, correcto, conocerlos e intentar hacer ese proceso para poder hacer una buena inspección de acuerdo a la ejecución. Comprobadores de red. Este es otro punto. Este es el comprobador de red. Por ejemplo, yo inserto el cable o el RJ45 y verifico si en verdad está dando conexión o no. Te arroja un color. De acuerdo al color, te da la trazabilidad si en verdad este tiene conexión o no. Y uno verifica eso. Sí, muchachos, del 1 al 5, dependiendo de la escala que esté en ese tipo de datos. ¿Listo? Estas son herramientas que permiten comprobar el estado de la conectividad física entre los extremos de los cables de red, de la información que brinda esta prueba con la continuidad, cruzamiento y terminales de conexión, entre otros, ¿correcto? Para yo poder verificar qué conexión hay y qué tipo de conexión está en cruzamiento para poder ver si en verdad hay o no hay. Si está en verde o en rojo. Si está en verde o en rojo, quiere decir que está en conectividad. ¿Sí? Para poder trazar este tipo. Dime. Hoy me sucedió un caso tipo ese. Bueno, coménteme. Siempre me dices eso, no aprendí. La otra vez me comentaste de otras cosas. ¿Ya lo empalmaste la otra vez? Sí. De los comandos. Sí. Listo. Bueno, coméntame, ¿cómo te fue con esto? A ver, ¿qué problema tenías? Hoy yo Hoy. le planteo el caso aquí. ¿Me escucha? Sí, ya, yo te escucho. Dale, coméntame. Es que en el actual estoy en inducción de trabajo, están Verdad, me haciendo comentabas, cierto, que estabas haciendo inducción, ¿no? y hay tres VLAN de redes, ya está Ajá. la de gerencia Sí. y huésped. Entonces, el equipo humano conectaba a la red, pero no navegaba. Entonces yo Grave. el Relix, el Relax. Renault, Ajá. Sí. y no me dejaba aplicar, y era que el DCHP no estaba Ajá. habilitado. Ay, pues pucha, Leola. Claro. ¿Y eso? ¿Por Y qué entonces, estaba así? ¿Te diste cuenta? ya el administrador de redes de Bogotá era el que tenía que hacer el proceso de hacer un reinicio o algo desde allá, Exacto. porque tenía el soporte de ahí para poder conectar. Y nos tocó realizar una conexión de unas cámaras y Sí. verificar el cableado que está dentro con el multímetro, uno que teníamos ahí, Sí. y el tester para ver la conectividad. Entonces, no Este sé. es el multímetro para dar conexión si en verdad tiene voltaje o no. Si está dando voltaje. Exactamente. Ajá. No sé mucho de cableado, pero aquí en esta parte estoy como que voy alineado con la clase de tipo Sena y con Listo, la así realidad es, y así va, no.
Pero yo te digo una cosa, aprendiz, debes comprar estas herramientas, ¿correcto? Yo te invoco que compres estas herramientas, ¿correcto? Les digo a todos ustedes, como parte técnica, ¿correcto? Tener todas estas herramientas, ¿sí? Yo las tengo, todas las herramientas yo las tengo, estas las tengo, todas las tres herramientas, ¿sí? Que son muy importantes, ¿correcto? Para el campo, ¿listo? Entonces, pero bien, entonces, ¿tú sí diste solución a ese proceso? ¿Al otro? Sí, porque porque antes perdón, hay uno que ya lleva 6 años ahí y como yo soy Ah, me nuevo, contaba está que ahí, era el mayor, ¿no? El que manejaba bastante eso. Ajá, sí, está manejado, entonces él fue el que pudo darle solución y yo vaya haciendo apunte porque claro. él a mí viendo y en un futuro no sé si también porque estoy en un periodo de prueba. Ya me decía, exacto, prueba, prueba. Sí, Eso es así. Bueno, con la mano de sí, Dios vas a salir bien, ¿correcto? Pero es bueno que vayas manejando muy bien estos procesos, vayas verificando esto. La prueba de verificación que siempre les he dicho yo, hay que probar. Yo les mando las guías, les mando las cosas, hay que probar, muchachos, para que se enfrasquen muy bien en eso, ¿correcto? Entonces yo tengo la guía de hoy de para poder manejar muy bien los comandos, ¿correcto, muchachos? Entonces lo van a hacer ustedes, lo van a verificar. Sí, muchachos, lo van a hacer. Pablo y los demás lo van a verificar, ¿correcto? Y recordar, ¿sí, aprendiz? Para recordar, ¿correcto? Para no olvidar. ¿Listo? Bien. Entonces, bien, aprendiz, me lo felicito por esa parte, lo que estás haciendo allá y dar una buena solución a esos procesos, ¿correcto? Bien. gracias, bro. Listo, Gracias, doctor. listo, listo. Muy bien. Qué chévere. Instructor, Listo. disculpe, Dígame, Pablo. también como para adicionar, Ujú. también un probador de tonos. A Ah, nosotros nos ha salvado la vida muchas veces un sí, sí, probador de sí. Ese tonos es otro, ¿no? El de probador de porque tonos. Ajá. hay Ajá, malas ajá. prácticas que cuando hacen los racks Sí, no etiquetan. Entonces usted no sabe, exactamente. el equipo está en el cuarto piso y usted va a ir al rack, no sabe cuál es. Entonces con un probador de Sí, tonos sí, se soluciona muy fácil. sí. Entonces Y es algo fácilmente. caro, Sí, carito es. pero es algo necesario, Costosito es. pues, para que también lo tengan en En cuenta, cuenta sí, los muchachos. compañeros. Sí, bien, 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 Pablo. Es un punto muy clave y es esencial ese proceso para poder verificar ese tipo. ¿Listo? Listo, Pablo. Muy bien. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, muchachos, aquí hay un punto muy importante, que es la verificación de la parte LED y la parte de la funcionalidad. Función y la parte LED. ¿Listo? Que es algo muy fundamental para entender esta parte de estas estructuras. ¿Correcto? Entonces dice, por otro lado, al realizar la verificación física, cuando empiezan a hacer ese tipo de verificaciones los ingenieros, la parte técnicos de los dispositivos de red que están incrustados dentro de ese tipo de sistema, como son los switch, los routers, los servidores, entre otros de los que están enrutados dentro de ese tipo de esa red principal o de esos nodos principales, se suele realizar una inspección rápida de los indicadores luminosos, que es lo que yo verifico por medio de un tester. También puedo verificar por medio de ese tipo de ranuras, de acuerdo a donde voy a hacer ese tipo de rastreo o algo, para poder verificar ese tipo de luminosidad. Si en verdad está funcionando la luminosidad de ese tipo de ese rack o de ese tipo de conectividad, y uno verifica si en verdad hay conexión o no. Que yo lo he tomado así en un rack, lo he verificado. ¿Sí, muchachos? Entonces, este punto es algo muy importante, la parte de los LED, conocidos como LED, que proporcionan una vista rápida del estado de conexión de un equipo, del equipo de que está incrustada ese tipo de redes. ¿Sí? Que es donde tú te vas a verificar que si en verdad se está en funcionamiento o no ese tipo de conexión. ¿Correcto? Y lo salvas si tú manejas muy bien esa estructura. Entonces, algunos identificadores LED que se encuentran en estos dispositivos son como cuáles. Los dispositivos son cuáles. Indicadores de LED como cuál. La parte LED, sistema o power, para identificar que en verdad si está dando conectividad a ese tipo de LED o ese stop o ese tipo de luminosidad o ese bombillo como esté ahí, dice la función que más que todo indica el equipo si está encendido o conectado a la red eléctrica, que es otro punto para poder indicar si en verdad está empalmada esa conexión dentro de la red principal
y de la parte eléctrica. Que la parte eléctrica es un punto nodo grande, que eso depende la red. Si está muy mal la parte eléctrica, vean muchachos, va a fallar en todo momento la red de internet. ¿Sí, muchachos? Eso sí ténganlo por seguro, porque eso si donde esté mala la parte eléctrica, esté mal empalmada esa electricidad de ese conjunto, o de esa empresa, téngale por seguro que ustedes van a tener errores fatales dentro de la parte de las conectividades y las configuraciones dentro de ese servicio. ¿Sí? La parte eléctrica. Los voltajes que botan en cada nodo de cada red que está ejecutando. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta este tipo. Sistema o power para verificar ese tipo de sistemas. ¿Correcto? 2. Estado del enlace del puerto. Los estados de los puertos de conectividad. ¿Correcto? Se asocia la conexión del dispositivo dentro de esa red que está en ejecución. ¿Correcto? Que hay que verificar esos puertos. Que esos puertos a veces fallan. ¿Sí, muchachos? 2. 3. El modo del puerto. ¿Qué tipo de modo está en ese tipo de modo del puerto que está la ubicación que tiene ese puerto? ¿Sí? Indica el modo en operación del puerto, de acuerdo a ese tipo de operación que se está ejecutando ese tipo de puerto dentro de esa tabla. ¿Correcto? Y la velocidad de transmisión, que es lo que más uno verifica también, las velocidades de transmisión. Indica la velocidad de transmisión a la que espera el puerto de que se asigna ese servicio. ¿Correcto? Entonces, tener en cuenta estos indicadores de acuerdo a indicadores de LED para yo poder enfrascar y hacer una buena verificación y una buena conectividad dentro de ese servicio. ¿Sí? En un departamento de sistemas, que esto es lo que más se mira mucho, esto no mira mucho esto. ¿Sí, muchachos? Para poder que funcione correctamente. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta este tipo de procedimientos. ¿Listo? Bien. Entonces, ahora sí hablemos de la parte lógica. Inspección de lógica de la red, la parte lógica, que es algo esencial y fundamental. En esta parte, la parte lógica, muchachos, es aquella más que todo que es la que implementa mediante el software que permite verificar que, más que todo, la conectividad lógica de la red principal, la parte lógica que en verdad como la que se está ejecutando durante todo ese punto de servicio y ese punto de conectividades que hay ahí y esos nodos principales dentro de ese servidor. ¿Correcto? Esta inspección del sistema consta de comprobar que los parámetros de los dispositivos que de dicha red estén correctamente configurados. Esto es lo que yo siempre he dicho a ustedes. La configuración depende mucho de un dispositivo. Que arroje bien la señal, que dé un buen alcance ese tipo de módem o ese tipo de router o ese tipo de ese tepelino, lo que tengan, o un enrutador o lo que sea. Hay que hacer muy bien la configuración, tener una buena configuración de seguridad dentro del cableado que yo estoy haciendo detrás, ¿sí? Entonces, así se puede revisar la comunicación interna y externa de los equipos de esa red principal, de ese nodo principal. Pero si usted hace todo al contrario, ¿sí, muchachos? Que hay muchos puntos para poder dar una buena solución a una red principal. Por todos lados se puede dar una buena solución, ¿sí? Para poder dar ese tipo. Pero depende de qué? De la configuración, de lo que usted está haciendo dentro de ese dispositivo. De eso depende lo que usted va a entablar y lo que va a sacar afuera. Y de lo que vas a desplegar ese tipo de cableado afuera. ¿Sí? Ya sea fibra o cableado o lo que sea. Por cable o lo que sea. Fibra óptico o banda ancha o lo que sea. Todo ese tipo de estructuras. ¿Sí? Entonces, aquí hay unos puntos muy esenciales aquí en estos comandos que tienen que sabérselos, como cuando toma uno café, tomárselo cuando yo tomo todos los días café con pan. Yo que me gusta mucho el café, que yo soy nariñense, soy de Nariño, que soy fanático al café. Así como tengo que yo saberme todos estos comandos de memoria. ¿Sí? Entonces, dentro de las inspecciones lógicas de la red se encuentran los más principales, que estas son básicas, pero hay otros más poderosos para poder trabajar.
correcto, que yo les voy a enviar la guía, que ahí tengo unos comandos muy fuertes para poder hacer ese tipo de verificación. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta. Entonces, el primero, parámetros de redes. El primero que ustedes ya manejan muy bien al revés y al derecho. Comando ping, ¿correcto? El comando ping, ¿sí? Que es Packet Internet Grapper. Es la sigla que identifica ese tipo de servicio, lo que hace la parte ping, ¿correcto? ¿Qué hace un ping? ¿Qué hace más que todo un ping, muchachos? Cuando usted verifica la red, hace un ping y hace trazo de esa red, ¿sí? ¿Qué busca? ¿Buscar qué? Buscador de paquetes de redes que estén activos y que estén en funcionamiento, ¿sí? Que es algo fundamental para poder entablar esa estructura. Listo, muchachos, qué pena se había acabado la sesión. Ahí miran bien, muchachos, la estructura de lo que estamos hablando ahorita. ¿Miran bien ahí? Pablo. Borroso. Sí, borroso un poquito, esperemos que se estabilice. Entonces, teniendo en cuenta esto, muchachos, estos puntos muy importantes para poder dar una buena verificación de acuerdo a las estructuras, de acuerdo a lo que ustedes van a verificar, ¿correcto? Para hacer un buen trazado de conectividad, ¿correcto? Para poder entablar. Entonces, tener en cuenta estos puntos. Esperen un momentico, muchachos, voy a ver que entren estos muchachos para seguir. ¿Listos? Esperen un momentico. Ya. Entonces, teniendo en cuenta que lo que habíamos hablado nosotros anteriormente, el comando ping, ¿correcto? Que ustedes ya saben cómo se maneja, qué es lo que hace, qué es lo que muestra dentro del terminal, ¿correcto? ¿Qué es más que todo un ping? ¿Qué es lo que hace con un ping 1? Es un que busca ¿qué? ¿Paquetes de qué? De redes que están incrustados dentro de ese servicio ahí, hombre. Dentro del sistema. Son paquetes que se están en las redes, que buscan paquetes de acuerdo a ese, por medio de ese ping que está incrustado, que se está ejecutando por medio de los ping. ¿Sí? Que es algo fundamental manejarlo, y saberlo y manejar y conocer qué hace cada punto. ¿Sí? 2. Comando tracer y tracer route. Ese tracer, ¿para qué me sirve a mí el tracer, muchachos? Les hago la pregunta a ustedes. Comando tracer, ¿para qué me sirve a mí? Cuando yo hago una verificación de redes, ¿el tracer para qué me sirve? Verificar los saltos de la red. Más que todo es saltos de red. ¿Sí, muchachos? Para verificar en qué salto está o saltos de origen o destino de cada red que se está verificando dentro de ese servicio. ¿Sí? Tracer row y tracer. ¿Correcto? De acuerdo a la verificación y el origen y destino dentro de ese servicio que se está ejecutando, de esa ejecución. ¿Correcto? Que es algo muy importante y saberlo manejar, muchachos. ¿Correcto? Bien. El comando ARP, ¿para qué me sirve el comando ARP? Comando ARP -A, comando -tal. El ARP, ¿para qué me sirve, muchachos? Oscar, Pablo, Joana, ¿para qué me sirve el comando ARP? ¿Es un protocolo de qué? Estos son esenciales, muchachos, que esto es lo que más... Resolución... Ay, perdón, instructor. El protocolo de resolución de direcciones. Eso, que correcto. Mira la Esa tabla ARP. ¿Qué es? Es el ARP. El ARP, ¿qué es lo que hace? Es la regulación de direcciones que están ahí, dentro de ese sistema. Regula las direcciones que están dentro de ese servicio.
¿Sí, muchachos? Ese ARP es muy funcional en todo proceso, muchachos, de redes de verificación. El ARP y ARP-A, ¿sí? También para poder enlazar ese tipo de regular, ese tipo de redes que están en ejecución. ¿Sí, muchachos? Entonces el ARP es fundamental, tener en cuenta ese tipo de comando. Comando route. Ese comando route, ¿para qué me sirve? Más que todo, el route. Eso es para mirar las rutas que tenga el equipo, pero normalmente sí, más a nivel empresarial. Sí. Cuando yo manejo route, print, junto, ese es más que todo para consultar ¿qué? Los enrutamientos de cada red que están incrustados dentro de esa ejecución. Enrutamientos. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta que estos comandos tienen que ustedes ya grabarse eso, manejarse, probarlos. Ustedes mismos désenla esa. Ahorita lo van a probar ustedes. Los van a probar. ¿Sí? Yo voy a ejecutar algunos ahí, les voy a mostrar algunas cosas, pero los van a ejecutar conmigo. ¿Listo? Para que los miren. ¿Listo? Entonces dice aquí la parte del route. ¿Listo? La parte del route. Entonces son consultas de enrutamiento, más que todo, de enrutamiento de las redes, ¿correcto? Cuando yo hablo del NSLOCU, este es muy esencial, muchachos. El NSLOCU yo lo utilizo bastante en la parte de redes, hasta en el SENA lo utilizo yo, allá en el plantel. ¿Para qué sirve el NSLOCU? Para verificar el servidor de dominio. Correcto. Ese es el qué. Verificación del correcto funcionamiento del servidor llamado sistema de nombres de dominio, que es lo que más embarca en los errores de ejecución. Tanto web como la parte web de estructuras de acuerdo a la comunicación. Sistema de nombres de dominio, NSLOCU, ¿correcto? Que hace ¿qué? Diagnósticos de ¿qué? De infraestructura del sistema, dentro del sistema de nombres del dominio. Esa es la parte de la infraestructura que en verdad abarca si en verdad el sistema está funcionando dentro de esa red principal. Si no, no sirve para nada. Ese NSLOCU te va a ayudar para identificar dónde están los errores de lo que tú estás pasando ahí, dentro de los errores de conectividad, hombre. ¿Sí, muchachos? NSLOCU. No lo olviden, ¿listo? O lo vamos a ejecutar, ahora más ratico lo ejecutamos. Y todo lo van a hacer. Yo quiero ver que lo ejecuten de ustedes también. ¿Listo? Bien, entonces teniendo en cuenta estos parámetros para ejecución. Entonces dice acá los puntos. Ahora, parámetros de redes. ¿Qué tipo de parámetros existen para poder enlazar o a ejecutar ese tipo de comandos? ¿Correcto? Para realizar dicha verificación, ¿qué debemos tener en cuenta? Se hace uso de los comandos del sistema, ¿correcto? El comando del sistema se llama un terminal o un CMD, comandos del sistema o PowerShell, ¿correcto? Que es la parte del comando, ¿correcto? Del sistema. ipconfig, de acuerdo, que ya saben qué es lo que hace, protocolo de internet y la configuración que está predeterminada dentro del servicio que usted está, dentro del sistema que está conectando. Sí, muchachos, es algo muy importante estos puntos. En sistemas operativos de Windows o Windows, Linux o Mac se utiliza ifconfig para verificar si qué dirección tengo yo, qué puerta de enlace tengo yo, qué máscara de subred tengo yo, ¿sí? Para verificar con ese tipo de conectividad, ¿correcto? Ifconfig, que es diferente al otro, que es ipconfig, ¿correcto? La sigla dentro de Linux y la de Unix, ¿correcto? En sistemas operativos como derivados Unix, como Linux o Mac. Esta operación se realiza al intérprete de comando conocido como el cmd.exe, ¿correcto? O terminal. Este sistema está invocado más que todo en parámetros básicos de la configuración de ¿qué? TCP IP. Ya habíamos hablado que era eso, IP y TCP. Esto es muy importante, no olvidar la parte de la noción de TCP/IP. Si está deshabilitado ese proceso, muchachos, ¿para qué no pierde el año usted ahí? ¿Sí? De conectividad. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta esto. Estas interfaces de red habilitadas en los equipos de cómputo o estaciones de trabajo tienen que estar habilitadas para poder tener una buena interfaz y una buena conectividad de trabajo dentro del enrutamiento de acuerdo
a la trazabilidad de las redes que se están cruzando dentro de la red principal. ¿Sí? Entonces, aquí hay un ejemplo que ustedes ya lo saben manejar ustedes. ipconfig muestra todo el proceso, que ya ustedes lo han manejado ustedes, ya lo manejan, ya saben qué es lo que muestra en cada equipo de ustedes, pero hay algo que hay que ponerle cuidado cuando yo hago ese tipo de procesos. Si en verdad la red está en funcionamiento, si está arrojando la dirección IP dentro del equipo que yo estoy trabajando. ¿Sí, muchachos? Puerta de enlace, ¿sí? La máscara de su red y ¿qué más se mira ahí? Y el vínculo de direcciones IPv6, si en verdad se está también, si está incrustada ahí dentro de ese servicio. Si está habilitado o no está habilitado. Ese es el ipconfig, muchachos, para verificar las redes que yo tengo entrantes. Y paquetes de red dentro de ese servicio, ¿sí? Para verificar si están detectados, los están detectando o no, de acuerdo al servicio. ¿Correcto? Entonces, dentro de estos parámetros de red, al visualizar se tiene la dirección IP y la máscara de su red y la puerta de enlace predeterminada con la web, ¿correcto? Que es lo que hemos hablado anteriormente. Cuando se desee conocer mayor información de la configuración de TCP/IP del equipo, se puede ocurrir los siguientes comandos del sistema para yo entreñarme o entrarme más a fondo dentro de ese tipo de servicio. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Sí? Comandos del sistema. Esto ya es comandos del sistema. ipconfig en las ALS. ¿Qué hace ese tipo de estructura, muchachos? ¿Qué es lo que yo ejecuto ahí? ¿Qué me muestra ahí? La parte de la configuración. Muestra la información detallada de todas las interfaces del equipo que están en ejecución. Si no están en parámetros de ejecución, no muestra nada ese tipo de ALS de acuerdo a la IP que yo estoy ejecutando ahí. ¿Sí? Y ahora lo vamos a hacer, lo vamos a verificar si en verdad qué es lo que se está incrustando ahí. ¿Sí? Muestra todas las interfaces. Entonces dice acá, en la parte de Unix, que es en la parte de Mac, ifconfig -a. ¿Qué muestra? Muestra la información detallada de todas las interfaces de ese equipo Mac, de acuerdo a lo que yo tengo conectado de mi equipo que yo manejo acá. ifconfig interfaz, la parte gráfica de esa interfaz que muestra. Informar sobre la interfaz determinada que está constituida dentro de ese kernel del sistema. Eso es lo que muestra esos parámetros. Nada más, no muestra más nada, muchachos. No es cholero de cosas, solo muestra el sistema, nada más. ¿Sí? Entonces, en el punto Windows, ipconfig relax. ¿Qué es lo que hace esa parte real? Permite borrar la configuración actual de un adaptador de red. ¿Esto qué puede hacer? Cuando hay un mal conectividad de redes que están dando, no están dando señal de conectividad, ¿qué hago yo? Borro, ¿qué? Borro la configuración del adaptador de red. ¿Y eso qué hace uno? Para restablecer. Y hay un comando para restablecer la conectividad de un servidor o de un adaptador de red. Para que lo restablezca y lo vuelva a iniciar y vuelva desde 0 al 1 y pueda activar ese servicio. Y yo lo he hecho en varios equipos, en muchos sistemas de varios lados. ¿Sí? Y esto permite borrar la configuración y hace un chequeo y hace un restablecimiento para poder que se active y vuelva a restablecer la conectividad dentro de ese servicio. Y eso es lo que uno hace por medio del terminal, tanto en Linux como en Mac, o en Linux en Windows. Y así yo doy solución directico y rapidito, ya de una. ¿Cómo hiciste? No, son cosas que uno sabe. ¿Sí? Entonces son cosas de eso. Entonces dice, ipconfig renuevo la configuración de lo que yo borré. Restablecer. Cuando yo hago restablecimiento es que yo restablezco de lo que ya estaba antes, pero lo ejecuto bien y se para todo y se ejecuta toda la iniciación y se restablece toda la información que yo tenía antes y se ejecuta y se restablece la señal. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta. Entonces, cuando dicen así, es que el equipo está malo. No, dicen esas personas, dicen, no, hay que formatearlo, pero eso formatear no es el caso de dar solución. Hay que darle un restablecimiento al sistema, kernel del sistema operativo. Para restablecerlo hay que saber muchas cosas ahí. Restablece, lo deja desde fábrica y le funciona correctamente como desde el día que usted lo compró.
¿Y cómo borraste ese tipo de virus? Poco de cosas, no. Con restablecimiento del sistema. ¿Y qué se restablece? Redes, se configura desde ahí mismo la parte del adaptador de red, todo se restablece desde ahí. ¿Sí, muchachos? Entonces eso es algo muy importante, manejar este tipo de comandos, ¿correcto? Bien. Entonces dice acá en la parte de la parte de Unix, if config interfaz address dirección IP network la máscara de su red que permite modificar los parámetros del acceso de la red de una interfaz según las especificaciones de cada dirección IP que está en ese momento y la máscara de configuraciones, pero eso es en Linux. Yo creo que les mandé toda esta parte de comandos para verificar este tipo de procesos. No recuerdo muy bien, pero sí creo que había esos procesos ahí. ¿Sí? Entonces, y por último, la parte de Unix, ifconfig interfaz up. Habilita la interfaz indicada para dar un parámetro que habilite esa interfaz, y la otra que es do deshabilita la interfaz indicada, deshabilita y habilita de acuerdo a la tarjeta que se está habilitando dentro de esa interfaz gráfica, de acuerdo al servicio. ¿Sí? Que es algo fundamental para poder entablar ese servicio. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta este tipo de procesos, muchachos, que esto es algo muy fundamental, y sabérselos de pie a pa, ¿sí? De acuerdo al TCP/IP, de acuerdo a la configuración del sistema de comandos del sistema. ¿Sí, muchachos? Para dar una buena solución de acuerdo al terminal, sin necesidad de tocar cables, nada de eso. Configuro desde acá, desde el terminal, yo verifico todo. ¿Sí, muchachos? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, el comando ping, la sigla, como lo dije yo anteriormente, es Packet Internet Grouper, ¿correcto? Que era la parte de qué? ¿Qué era lo que decía ese? La parte del protocolo, muchachos. ¿Qué es lo que dice cuando yo hablo del ping? ¿Buscador de qué? Buscador de paquetes de redes. Ese es el que hace el Packet Internet Grouper. Ese es el que hace el buscador de paquetes de redes. ¿Sí? Para poder entablar. ¿Listo? Este presente tanto en sistemas operativos de Windows como en Unix, sistemas operativos, algunos routers. Comando de ping emplea protocolo de ISMP, protocolo de control de notificación de errores, que es el ISMP. Ese es el que verifica si hay error o no dentro de ese ping de ejecución, que está implementado en el modelo de TCP/IP, que es el ISMP. ¿Sí, muchachos? Yo creo que en la otra clase que yo di, la última clase, yo hablé sobre estos puntos de ISMP, unos puntos hablé, yo me acuerdo que estuvo Oscar, creo que hablé con él, que estuvo en la clase mía. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué es lo que se hace en esa verificación? La conectividad de dispositivos de red que especifica direcciones IP de dispositivos de destino que requiere establecer la conexión de acuerdo al PIN o que no recibe conexión dentro de esas redes que están conectadas ahí. El PIN es para yo verificar si en verdad hay o no hay conectividad dentro del trazo. Yo puedo verificar PIN con una dirección de URL dentro del servicio. Yo puedo poner PIN www.google.co.co para verificar si en verdad está en funcionamiento o no. PIN 8.8 cuarteto de los 8 para verificar. PIN 192.168.0.1.1.0. Depende la dirección. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta estos puntos para poder dar esa verificación, que en verdad está funcionando y que hay conectividad dentro del servicio. ¿Listo? Entonces dice acá, lo último para trazar esta parte. Al usar el comando ping, este se envía un mensaje de ISMP y CMP con una solicitud de hecho al equipo de destino, ¿correcto? Los resultados omitidos están conformados por el número de paquetes que se envían en el origen y destino del emisor y receptor de acuerdo al origen y el que recibe ese servicio. Los paquetes recibidos de los paquetes perdidos, incluyendo el tiempo de ida o de vuelta. Los paquetes medidos de milisegundos. Si la conexión de internet es la correcta, se obtiene una respuesta donde los paquetes perdidos representan 0, que quiere decir que en verdad está bien la conectividad. Paquetes perdidos y paquetes que están en ejecución. 4, 3, 2, 5, 4, 3. Muestra los paquetes que están en ejecución de acuerdo a la práctica.
acuerdo a la ejecución que se está ejecutando ahí. Entonces, aquí está el comando tracer y tracer row, ¿correcto? Que es la parte muy fundamental para verificar sistemas operativos, para verificar la herramienta que es un diagnóstico, permite rastrear el recorrido de los paquetes y los tiempos de retardo. Esto es algo muy importante, los retardos que se demoran de acuerdo a la ejecución, de acuerdo a ese PIN, que se producen de acuerdo a la trazabilidad de esa red. Aplicar el comando se muestra los datos de los dispositivos de la red y los nodos por los que pasa y el tiempo que toma cada salto hasta conseguir y llegar el destino óptimo dentro de esa red principal. Eso es lo que pasa en este tipo de tracer. Hace un trazado de verificación de acuerdo al canal que están pasando ese tipo de paquetes de datos. ¿Sí, muchachos? Entonces, es algo fundamental. Entonces dice acá, comando tracer, tracer www.google.com.co. Verifica qué tipo de salto, qué tipo de trazabilidad tiene ese tipo de conectividad dentro de ese servicio que está dando en esa URL. ¿Sí, muchachos? Y verifica. ¿Sí? Esos que están en asterisco, ¿qué quiere decir? Que están en tiempo en espera, que está agotado ese tiempo de espera, que se quedan ahí, pero al final se ejecutan. Que yo una vez hice un trazado de eso, que estaban en asteriscos. Creo que Pablo verificó un trazado que yo lo hice una vez. ¿Se acuerda de los pin? Pablo, que estaban en asteriscos, que están en forma de... Sí, es cuando el servidor no está por ahí disponible, Terrible. entonces eso es lo que nos ayuda a mirar a ver Sí. si de pronto hay lentitud en la Lentitud de red, la más red, que todo latencia. corporativo. Ajá, Entonces ahí nos exactamente. dice cuál es el router el que está molestando y ahí sí va uno Correcto, muy bien, directamente a bien, saber cuál Pablo. es. Esa es la ejecución que uno verifica, ¿sí? Entonces, son cosas que Pablo sí lo ha hecho, él lo hizo, me acuerdo tanto que me mostró. Me acuerdo, me envió una tarde, fue. Yo le dije, sí, está muy bien. Faltó uno de los asteriscos, no te mostraba. ¿Sí? Pero la estructura muy bien. ¿Listo? Entonces, muchachos, estas cosas son de práctica. Sí, hay que hacerlo, tienen que hacerlo ustedes. Entonces, ahorita hacemos unos hitos, yo los pongo yo ahí, los ejecuto en mi equipo de acá y ustedes los van haciendo también conmigo, los vamos haciendo de acuerdo a las estructuras. ¿Listo? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, la figura siguiente detalla más mejor la ejecución de comando tracer y tracer row. Y que es algo muy fundamental aquí, que yo hablé en la clase anterior, la parte de los comandos tracer y tracer row, que es la parte del CNMP, del servicio, que es algo fundamental del CNMP. ¿Se acuerda, Oscar, que yo expliqué sobre la parte del CNMP? Hicimos la práctica del servicio con Linux y Windows, que expliqué yo. ¿Se acuerda, Oscar? ¿Sí o no, Oscar? No me acuerdo si estuviste tú ese día de la clase. ¿Cómo era la configuración del CNMP dentro del servicio? ¿Cómo crear un usuario? ¿Cómo crear la clave? ¿Cómo crear un usuario? ¿Cómo crear qué? Los usuarios y hacer la ruta de acuerdo a las estructuras que se manejan ahí. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta ese tipo de servicios de CNMP de acuerdo a la ejecución de una red principal. ¿Sí? Que yo lo hice, de acuerdo al rastreo de ejecución. Entonces, aquí solamente lo que muestra es la parte del rastreo de ejecución, de acuerdo a los modems que están ejecutándose ahí. Router C, switch, router A, switch, ¿sí? Con el tipo de direcciones, el NIC, ¿sí? El tipo de rastreo, el tracer, ¿sí? De acuerdo a la ruta que se está ejecutando, y el switch, de acuerdo a la verificación que se está ejecutando en cada sistema de nombre de mapeo. ¿Sí? De acuerdo al CNMP, ¿sí? Del servicio, ¿correcto? Que es algo fundamental manejar este sistema, muchachos, de rastreo, el CNMP. ¿Cómo configurar el CNMP dentro del terminal? Los paquetes que se deben instalar, que yo lo expliqué la otra vez. Cómo se instalan los paquetes en Linux para poder verificar todo ese proceso. Que se mete uno por nano para poder verificar toda la funcionalidad del servicio. Crear usuario, crear cables, ¿sí? Crear la clave de un usuario para poder entablar ese servicio, ¿correcto? Entonces, son cosas, muchachos, que
que en la realidad yo lo hice, ya lo hicimos la otra vez, que no fue solamente una persona estuvo en la clase, y fue que aprovechó y miró bien que lo que yo hice en ese momento. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esa estructura, que lo hacíamos en Windows y en Linux, que lo hicimos yo en ese día, en ese momento yo lo hice en Linux y la otra persona lo hizo en Windows, ¿correcto? Bien, entonces, tener en cuenta que el tracer, ¿qué es lo que indica aquí en esta ejecución, en este algoritmo, en esta ejecución de ese router? Tracer indica respectivamente primera columna el número de saltos de las siguientes tres columnas del tiempo o respuesta de los paquetes que son enviados, donde el símbolo asterisco que indica que no se obtuvo respuesta. Cuando hay un símbolo de asterisco quiere decir que está nulo en ese momento, que no hay trazabilidad de datos, de conectividad. ¿Sí, muchachos? Entonces indica que obtuvo no respuesta. Y la última columna indica la dirección IP del nodo principal por el que pasa el paquete principal de esa ruta de verificación, que en verdad hay conectividad. ¿Sí, muchachos? Entonces, esta imagen, muchachos, es algo fundamental conocerlo, ¿sí? Y tenerlo. Ustedes que la cogen y la miren muy bien, ¿correcto? ¿Sí? Para poderla entender. Y conocer muy bien el CNMP. Manejar muy bien ese tipo, muchachos, del CNMP. Yo mandé una guía del CNMP. ¿Sí la miraron? Pablo, ¿la miraste? La guía del CNMP para poder ejecutar todo ese proceso. La guía del CNMP, que es algo fundamental eso. Sí, señor, inclusive se hizo una instalación pequeña sobre eso. Ah, no, entonces, chévere, ¿no? Bacana esa del CNMP. Tiene mucha funcionalidad en muchas cosas, ¿correcto? Y es algo de mucho cuidado también, que uno puede hacer de muchas cosas ahí. Tanto para dañar como para muchas cosas para restablecer. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta ese tipo de procesos. ¿Listo? Okay. Entonces, como hablamos anteriormente, el comando LRP. Comando LRP es el protocolo de ¿qué? De resoluciones de direcciones, que da la resolución que en verdad se está ejecutando ese tipo de conectividad. La resolución, muchachos, de ese tipo de conexión. Permite obtener la información de la tabla ARP del dispositivo de red que se está ejecutando dentro de ese nodo principal, de ese servidor. Sí, muchachos, el ARP es muy fundamental manejarlo en la parte de comandos, en la parte de la seguridad también. ¿Sí? Entonces, el ARP, ARP-A, mire lo que muestra ahí, la dirección física, dirección de internet y la parte lógica de esa estructura que se está ejecutando, la interfaz de esa red. Dinámico y estático. Hay unos que muestran la parte dinámica y estática dentro de esa interfaz, que es lo que uno debe verificar. ¿Sí, muchachos? Para poder entender. Como sugiere la imagen del comando del ARP, la tabla contiene una asociación directa de una dirección IPv4 con su correspondiente dirección MAC o dirección física, incluyendo el tipo de direccionamiento IP, estático y dinámico. ¿Y qué hace el ARP? ¿Qué identifica? ¿Qué es lo que va a sacar? La dirección estática y la dirección dinámica dentro de esas redes que tú tienes dentro de ese servicio. Eso es lo que yo verifico en una red. Parte estática y dinámica dentro de ese ARP. ¿Sí, muchachos? Entonces, para que tenga una ventana el CME, exige digitando el siguiente línea, el ARP-A o el ARP, para poder enclatar bien esa estructura. ¿Listo? Bien. El comando route es otro comando muy importante. Este comando es una herramienta del sistema que permite la consulta de tablas de enrutamiento, que es algo fundamental para mirar dónde está todo ese tipo de redes de enrutamiento de cada red, de equipos de red, de enrutar. Route print, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el route print, muchachos? ¿Qué es lo que hace el route print? ¿Correcto? ¿Qué es lo que hace? Consulta más que todo, ¿qué? Los enrutamientos de cada red de ejecución. ¿Sí, muchachos? Que es el equipo de redes que están dentro de ese servicio, de un planteamiento del SENA o lo que sea donde yo trabajo ahí. ¿Sí? Yo verifico desde allá, yo verifico a veces así. ¿Sí, muchachos? Entonces miren cómo está el route print, la tabla de enrutamiento IPv4 y la parte de la ejecución que se está en persistencia, de acuerdo a lo que se está ejecutando y no.
¿sí? De la interfaz, de acuerdo a la ruta, ¿sí? Para tener en cuenta ese servicio. ¿Listo? Que es algo muy importante saberlo ejecutar, ¿sí? Y la parte activa, de rutas activas, como la métrica, ¿sí? Puerto de enlace, ¿sí? De lo que se ejecuta dentro de esa red de las métricas, ¿sí? Rutas activas, ¿sí? Del enrutamiento. Y por último, el comando ¿qué? Comando nsloco, que es algo muy importante y es algo que se utiliza para hacer cosas tanto para servicios de nombres de dominio y para verificar varias cosas que yo verifico ahí para poder enlazar. Comando nsloco. Este comando es una herramienta del sistema que permite la comprobación del correcto funcionamiento de todas las redes, muchachos. Ese nsloco te sirve para verificar si en verdad hay red en ese establecimiento. Si no sirve eso, muchachos, póngale pilas. Mire la parte física y mire lo otro. ¿Qué es lo que está pasando allá? ¿Sí, muchachos? Para poder entablar ese tipo correcto funcionamiento del servicio de nombres de dominio. La información asociada sobre el nombre de dominio consultado con su respectiva dirección IPv4 y la versión IPv6, según sea el caso de verificación. ¿Sí, muchachos? Entonces, el comando nslocup, ¿qué es lo que hace? Verifico si en verdad el servidor está en ejecución, si está dando ese servicio, ¿no? ¿Y qué muestra ahí? Muestra el servidor y el address de acuerdo a la dirección. ¿Sí? Respuesta no autoritativa de acuerdo al servicio que se está ejecutando, si tiene las directivas que están activas para poder entablar y verificar que si en verdad está en funcionamiento. ¿Sí, muchachos? Entonces, esta ejecución del comando puede realizar dos formas de una interactiva, donde en sistemas operativos de Windows, en consola del cmd.exe, se digita nslocup normal. Al presionar la tecla Enter realizará una conexión del servidor del sistema de nombres de dominio. Aquí se puede realizar la consulta digitando el URL de cualquier tipo de navegador, del URL de cualquier tipo de redes, de que yo quiero averiguar. De otra forma no interactiva se digita el comando directamente de la consola CMD, el ejemplo nslocup facebook.com, sin la tripleta del URL, sin el HTTP o lo que la sigla que interpreta ese servicio, solamente la sigla del nombre. Entonces yo puedo poner apple.com, apple.com, facebook.com o www.apple.com.co, ¿sí? Para poder verificar esa estructura. ¿Sí? Entonces, ese nslocup es muy importante para poderlo entablar. ¿Listo? Comandos de red de Windows. ¿Listo? Entonces, Pablo, ¿podemos verificar este videito por último, ya para terminar y ya hacemos la práctica de lo que vamos a hacer ahora? Lo último para que lo echen un chequeo sobre este videito. Ya lo, ¿listo? Hagámosle para que lo vean los demás, Pablo, que usted ya creo que ya lo va a mirar. Es algo fundamental. Lo tengan en cuenta. No, y esto es más que todo para las empresas, ¿no? Los que trabajan en las empresas de redes, eso es fundamental, estos conceptos y estos puntos para poder manejar muy bien esos comandos y todo eso y dar solución al servicio. Comandos de red en Windows. Póngale cuidado que es lo que habla ahí. Bienvenidos a este video tutorial donde revisaremos los comandos de red de Windows. Estos nos permiten obtener la información sobre el equipo conectado en red. Lo primero que vamos a hacer es ingresar al buscador de Windows que se encuentra en la parte inferior y vamos a escribir ejecutar. Nos va a aparecer este programa que es una aplicación y le damos clic. En esta aplicación vamos a escribir las palabras CMD y le vamos a dar a aceptar. Aquí se nos despliega esta ventana que es la ventana de comandos del sistema donde vamos a ejecutar nuestras pruebas de conectividad de red. En este caso vamos a mirar la primera prueba que vamos a realizar es IPconf.
Para que ustedes puedan saber qué es lo que podemos consultar con el comando ipconfig, vamos a colocar después de la palabra ipconfig slash y seguido el signo de interrogación y presionamos la tecla Enter. Aquí, si ustedes observan, me despliega bastante información que es en referencia al comando ipconfig. Pablo, ¿se paró Me la muestra el ejecución? uso, donde Estoy mirando otra cosa. Señor. ¿Se paró la información? Parece que se paró. Ahí ya. Dale clic ahí. se puede usar, ¿sí? Ahí lo ven. Para Ahí qué ya, tipo de información Dale. se puede usar, cuáles son las opciones que yo puedo usar el comando ipconfig, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a mostrar con esa información o con ese comando que yo le voy a colocar? En Algo este muy caso me va a importante eso, mostrar muchachos. Es algo para la verificar. dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada para cada adaptador enlazado con TCP/IP. Entonces vamos a realizar una prueba con ipconfig simplemente. Se nos despliega la configuración IP de Windows del adaptador LAN inalámbrico. En este caso no lo tengo conectado, entonces no me va a mostrar ni una dirección IP, ni una máscara de subred, ni un DNS. Pero como tengo encendido el adaptador inalámbrico, me va a mostrar cuál es la configuración de ese adaptador. En este caso, el vínculo IP versión 6, la dirección IP versión 4 con la que Pablo me ahí otra vez conectada la en red, información. la máscara de su red correspondiente a De pronto es por la red, instructor, Sí, está como fallando. Está Entonces fallando, no sé si algún otro compañero puede realizar la ejecución. Está fallando, sí, Está fallando, ahora sí. No, y es algo muy importante, muchachos, para que lo miren ustedes. Es sí. algo bien. Que ahora hacemos unas ejecuciones también, ya les vamos. El Ainer y Puna, ¿no será que nos pueda asociar a ese proceso? Para que miremos ese videito, el último. Que lo tengan clarito. Profe, yo ahorita estoy, no, ya llegué ya a mi caja. Ah, listo, hágale. ¿Lo puedes asociar ahí? Pero no tengo el equipo encendido, me tengo que encender el tomatiel. Ay, fue púchale. Entonces, ¿quién puede? Kelly, Joana. Señor. ¿Sí puedes pasar el videito ahorita? Me toca ingresar a la página, entonces me demoro un poquito. Ay, fue pucha. Pablo verifica si el tuyo, a ver si ya, para que terminemos ese proceso. A ver si ya entra bien. Mira a ver si ya. Ahí. Voy a Sí, conectarme dale, la dale, cable a dale. ver si de Mejor pronto por nos cable, funciona sí, por que este eso lado. está Regáleme un como fallando. momentico. Dale. Por cable mejor. esa dirección IP De y la puerta de enlace Ahí ya. predeterminada. Bien, Pablo, ahí está bien. En este mismo ventana del sistema podemos ejecutar otros comandos del sistema para probar conectividad en red. Entonces, para limpiar como tal la ventana, vamos a teclear CLS, lo que me permite a mí limpiar la ventana. Sí. Ahora vamos a mirar el comando tracer.
y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el comando ipconf. Vamos a generar un slash y el signo de interrogación para saber qué es lo que realiza este comando. Entonces este comando lo único que nos permite es mirar la cantidad de saltos, ¿sí?, que se van a dar entre mi origen y mi destino de la información. Entonces lo único que vamos a observar acá es la ruta de un paquete desde nuestro equipo de cómputo, en este caso, a un equipo en la red. Por ejemplo, podemos hacer la prueba de creando tracer y una página web a la que queramos ver la ruta de nuestro paquete. En este caso, www.google.com. Correcto. Estamos observando que está trazando la ruta a la dirección www.google.com y nos muestra la dirección IP de esa página web a la que queremos enviar un paquete. En este caso, el primer valor o el primer paso que me muestra acá me está mostrando cómo está llegando el paquete a la puerta de enlace. Cuando me muestra el asterisco, eso significa que el paquete pues no alcanzó su destino. Y a medida que va mostrando mayor información, esa información se refiere a las direcciones IP de los equipos por las cuales está pasando el paquete, a fin de llegar por último a la dirección IP a donde estamos realizando la conexión, 142.250.78.132, que es la dirección de google.com del servidor. Asimismo, ustedes pueden visualizar otros comandos de red, por ejemplo, ping. Entonces vamos a visualizar qué nos permite hacer ping. El comando ping como tal nos permite hacer pruebas de conectividad a un host específico o una dirección también web específica. En este caso vamos a hacer ping a la página web www.google.com. Observamos que nos envía el paquete y obtenemos una respuesta de esa página web. En este caso tenemos 4 paquetes enviados, 4 paquetes recibidos, 0 perdidos, o sea que tenemos una conexión al 100%. Igualmente en este símbolo del sistema o en esta ventana de comandos del sistema pueden ustedes consultar cualquier comando para verificar su conectividad en red. Correcto. Muy bien. Gracias, Pablo. Muy amable. Listo, muchachos. Entonces, teniendo en cuenta esto, muchachos, sabiendo que esto es algo muy fundamental de lo que miramos hoy, ¿correcto? De la parte de verificación de comandos, ¿correcto? Que es algo fundamental tenerlo en cuenta. ¿Sí, muchachos? Ahí están mirando, Pablo, la información ahí. ¿Sí? De la información. No, señor, no está compartiendo, nada. pero un momentito, parece que está fallando.
Ahí ya, Pablo, ahí sí miran bien. Sí, señor, ahora sí. Ahora ya, listo muchachos. Entonces, teniendo en cuenta esto muchachos, que es algo fundamental para la parte de la ejecución de verificación de acuerdo al servicio, ¿correcto? Entonces, muchachos, vamos a abrir todos ¿qué es vamos a abrir todos el terminal, ¿correcto muchachos? Yo me voy a meter, ustedes lo miren, ¿listo? Bien. Entonces vamos a mirar acá. Abran el terminal ustedes muchachos y vamos a aplicar algunos comandos, ¿listo? Para poder entablar. Entonces, esperen un momentico, voy a enlazar esto. Compartir. Ahí está mirando Pablo la imagen negra, de color negro, sistema operativo. Sí, señor, el del Windows 7. Listo, Windows 7, ya es viejito, listo. Ya aquí tengo que comprobar unas cosas que no tengo yo conectividad, que ya me estaba dañando qué día. No pude hacer unas cosas que estaba haciendo de pruebas. Solamente el terminal, muchachos, vamos a verificar unas cosas de parámetros, que es el terminal de aquí, listo, que es de Windows. Ya siempre lo hemos hecho ya en Linux, que ya he explicado varias veces en la parte de comandos. Aquí lo que vamos a verificar es algo importante, por ejemplo, lo que hablaba esta muchacha, ¿correcto? Por ejemplo, cuando uno va a verificar, bueno, el comando muy fácil que lo que hablamos nosotros anteriormente, de conf, ¿listo? IP conf, ¿correcto? Que es la verificación si en verdad se está ejecutando esa dirección, ¿correcto? De redes, ¿correcto? Que ahí está, ¿correcto? Ahí hay algo muy importante, por ejemplo, que vamos a hacer ahorita, vamos a verificar todo, vamos a hacer este punto también. Vamos a mostrar la información detallada de todas las interfaces del equipo que ustedes tienen en ese equipo. Por ejemplo, en mi equipo que yo tengo acá, yo tengo máquinas virtuales, tengo 3, 4 máquinas virtuales con Linux y la parte de Windows y la parte del sistema que yo manejo de Unix, ¿correcto? Entonces vamos a verificar, que muestre la información detallada de toda la interfaz de un equipo, del equipo que yo estoy trabajando. Entonces, qué comando yo debo verificar para yo poder verificar si en verdad se está dando esa ejecución? Entonces, IP, ¿qué? IP config, ¿qué? Config, ¿qué? Slash, ¿sí? ¿Qué vamos a poner ahí en ese enlace? Vamos a poner el nombre o las letras al, ¿correcto? IP config al, ¿correcto? Entonces, tiene que verificarme si en verdad está la información detallada de cada de las interfaces que tiene mi equipo para poder verificar esa estructura. ¿Sí? Entonces verifiquen aquí qué es lo que hay acá, la parte de la configuración de acuerdo a la IP. ¿Sí? ¿Qué miran ahí ustedes? ¿Verificaron en los suyos, muchachos? Verifiquen su estructura ya de acuerdo a la ejecución de esa dirección IP o de ese comando que estamos enlazando ahí, de acuerdo al AL. Ahí ya muestra el adaptador local. Ajá. Dime. IP config. Ajá. Luego. Le das el slash, diagonal, al. A y doble L. Que se ve bastante borroso. Sí, ay, fue pucha, Lola. Me falla a mí cuando uno está haciendo esas cosas. Falla al final, Lola. Esa red. Ok. Dice ipconfig, al, renao L. Correcto. ¿Qué muestra ahí? Hay 3 parámetros muy importantes. La parte del adaptador local del área de conexión. ¿Correcto? Que es algo fundamental. ¿Sí? La parte de expiración. La parte de la gateway. ¿Sí? De la gateway. El DHCP. El DNS del servicio. Y la net de la BIOS. ¿Sí? Del TCP, del PI. Correcto, de la BIOS, del túnel del adaptador del SATAP, que es algo muy importante, del túnel del adaptador que tiene ese tipo de esa interfaz, ¿sí? Que está la parte de la descripción, ¿sí? Que es algo fundamental, ¿sí? Todo lo hicieron Joana, Pablo, Oscar,
para que lo verifiquen bien y lo vayan ejecutando. Así aprenden, si no, no ejecutan nada y no le cogen, muchachos. ¿Listo? Entonces vamos a pasar otro parámetro ahorita. Entonces vamos a hacer la parte de, ya hicimos la muestra de información detallada de la parte de interfaces del equipo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer un tracer con saltos de origen del destino de la red. Entonces vamos a hacer un tracer, ¿sí? Diagonal, la parte de la línea es diagonal y ponemos el signo de peso, el signo de admiración, ¿correcto? Para poder, ¿listo? Para mirar ese tracer. Espérame, que aquí hay algo mal. Aquí está mal. Tracer. Es que no se alcanza a ver bien, Sí, instructor, espérame. está muy borroso. Pucha, hombre. Espera, vamos a fabricar esta vaina. Espera un momentico. Vamos a instalar otra vez. Espera. Ya. Verifiquemos ahí. ¿Cómo miran ahí, muchachos? Pablo. Ya, y sí mejoró bastante. Ah, listo, Pablo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a verificar ahorita? Vamos a hacer un tracer o un trazado. Tracer de acuerdo al saltos de origen y el destino de la red. Donde está origen y el destino, ¿correcto? Tracer, ¿qué vamos a verificar ahí? Entonces, vamos diagonal. ¿Sí? Espérame aquí. Y el signo, ¿correcto? Para verificar ese tipo de salto. ¿Listo? Entonces vamos a verificar. ¿Qué se mira ahí? ¿Qué miran ahí, muchachos, en ese trazo? ¿Qué signo utilizó? Ajá. Ahí miro ¿Qué yo. signo utilizó? Sí. No se logra ver. ¿No se mira bien? ¿Cómo así? Ahí lo que se mira son los saltos de origen y el destino. No, en el comando, ¿qué signo utilizó? Que no se el logra signo ver, de ¿qué? De admiración. El cosito, el que es así, el de arriba y el puntico abajo. El puntito. Es el signo, lo que pasa es que se ve muy borroso. Muy borroso. Lástima que se nos está dañando la cosa. Se está dañando la cosa. Bueno, háganlo, háganlo. Tracer diagonal y el signo de admiración. El signito ese que es como es una comita arriba y con el puntico abajo. ¿Qué es este? Salto máximo, lista de Hawks. Exactamente, muy bien, hombre. Sí, ahí muestra también, ¿qué muestra ahí? Muestra los saltos del origen, ¿no? Del archivo del destino y de la red. Eso es lo que muestra todos los saltos de la parte del origen y el destino. ¿Sí, muchachos? El tracer con la parte diagonal y el signo. ¿Correcto, muchachos? Entonces es algo fundamental tenerlo en cuenta. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer otro punto ahora. Vamos a hacer la estructura de qué? Vamos a hacer la parte del ARP, ¿sí? ARP, ¿sí? ARP menos A. ¿Listo? El ARP. ¿Listo? ¿Correcto? ¿Qué es el ARP menos A? Lo que habíamos hablado anteriormente. ¿El protocolo de qué? De regulación de direcciones. Instructor, escríbalo ahí en el chat para poder verlo porque se ve borroso. Bueno. Ya, listo, ya te escribo. Envíelo por el chat para copiar, pues para saber qué es lo que dice. Se le fue la señal. Sí, se está viendo bastante mal. Se ve bastante mal, sí veo. Pero un momentico. Aquí el instructor, yo voy a ir colocando los comandos ahí en el chat, para que verifiquemos ahí la conexión porque es que no se ve nada. Voy a desactivar aquí, espera un momentico.
Ahí lo están viendo, ¿cómo miran ahí? No, hay como que mejoró, pero como que se quiere ir, como que sí, como que no. Ahí se alcanza a ver medio algo, la dirección IP Sí, 10.0.2.2 y con su MAC address. Correcto, el ARP -A, correcto, que es algo fundamental, que es el protocolo de regulación de direcciones, correcto, son las direcciones que se encuentran dentro de ese proceso ahora en este momento, correcto, que es algo fundamental, la parte dinámica y la parte estática, correcto, del tiempo, del tipo, ¿sí? El tipo, ¿listo? Entonces es algo muy, muy importante. Entonces ahora vamos a hacer ¿qué? Vamos a ubicar los enrutamientos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces route, ¿qué? Print. ¿Sí? ¿Qué va a verificar en ese momento? Consulta de enrutamientos de la red, ¿correcto? De acuerdo a los enrutamientos que tengo yo ese en el equipo, ¿correcto? Mírenlos. ¿Sí? Pues miren arriba, ¿qué es lo que se está ejecutando? Pues miren arriba el route. Ahí. Route print. ¿Qué miran ahí, muchachos? ¿Sí lo miran? ¿Lo están mirando? ¿Lo ejecutaron ustedes? Route print. Es el que consulta ¿qué? Los enrutamientos de todas las redes que yo tengo yo acá, muchachos. ¿Sí? Destino y la parte de la versión de IPv6, ¿sí? Que es algo fundamental. Pablo, ¿les pusiste el comando ahí a los demás? Ahí en el chat. Para que Sí, lo vayan señor, ahí ya están los listo. Listo, cuatro correcto, listo. comandos que Vamos estamos a usando. ejecutar ahorita el getMac. ¿Qué es el getMac, muchachos? Son medios de acceso de control de acceso de medios. ¿Qué es ese comando? GetMac. Entonces vamos a poner aquí junto getMac. ¿Listo? GetMac, así como está ahí. ¿Listo? Vamos a verificar la parte de qué? De accesos de control de medios, de los medios de acceso que yo tengo yo ahí. Me demora un ratico y qué control de acceso. Entonces vamos a verificar esa estructura de transporte, la parte del transporte del nombre y la parte fiscal de address. ¿Sí? De acuerdo a la parte del acceso de control que yo manejo en los medios que yo trabajo ahí. ¿Listo? ¿Lo verificaron el getMac? ¿Sí, muchachos? ¿Lo verificaron qué es lo que muestra ahí? Dirección física, nombre de transporte. Correcto, sí, muy bien. Esa es la parte de que lo que manejamos nosotros, los medios de acceso de control. Esos son los medios de acceso, ¿sí? ¿Correcto? Para poder verificar eso cuando hay varias redes de ejecución, ¿correcto? Que aquí no lo vemos porque como acá no estoy tanto en parte de redes, lo va a mostrar. ¿Listo? Entonces, y el otro comando que vamos a verificar ahora es el servicio de nombres de dominio. Si en verdad existe ese servicio, si en verdad se está ejecutando la ejecución de las redes por medio de la red de ejecución del sistema de nombres de dominio. Entonces vamos a poner locu, eso es loco.
¿Listo? Voy a escribirlo acá en el chat para que lo ejecuten allá ustedes. NS loco. NS loco. Servidor predeterminado, address. Correcto. Mire ahí lo que muestra, ¿sí? Servicio de nombres de dominio, la parte del tiempo en segundos. Y yo voy a verificar ahí, ¿qué es lo que voy a verificar yo ahí ahora? Se acabó, hombre. El tiempo. Qué pena se ha acabado la sesión, muchachos. Ya vamos a acabar. Vamos a hacer la última verificación que les voy a mostrar ahora sobre la parte de y ahí con ese get Mac, con ese mismo que hicimos o ese locu que trazamos ese tipo de comando, ¿qué vamos a verificar? Vamos a verificar ¿qué? Una dirección, ¿correcto? Vamos a poner www.google.com para verificar ese tipo de DNS loco de acuerdo al servicio del DNS, servicio de nombres de dominio, si en verdad se está ejecutando esa página web de Google, ¿correcto? Bien. Bien. ¿Listo? Ya muestra el DNS, el tiempos de recorrido y el tipo de servicio que se está ejecutando. ¿Correcto? Hay un punto que se quedó que está vacío, quiere decir que no está activo dentro del servicio que están dando en la ejecución de Google. Sí, muchachos, entonces son cosas que son prácticas para poderlo entablar de acuerdo al proceso, ¿correcto? Yo les voy a dar la guía para que lo ejecuten con los otros comandos que yo tengo acá, para que lo ejecuten ustedes y lo vean y hagan las pruebas. ¿Listo, muchachos? Bien. Después lo hacemos en Linux, después lo hacemos la configuración con Linux. ¿Listo, muchachos? ¿Sí lo miraron? ¿Qué les pareció? ¿Bien los comandos o no? Este padre nuevo, estoy mirando, profe, aprendiendo. Bueno, hombre, eso está bien, hombre, pero eso lo vas a hacer, ¿listo? Lo van a hacer. Voy a mandar ahorita medio la guía, la guía de las estructuras de acuerdo a la parte de Linux y la parte de Windows para que lo ejecuten y se den cuenta qué es lo que yo estaba explicando a lo último, ¿correcto? Que de pronto no se miró bien ahí lo que estaba mostrando yo ahí. ¿Listo? ¿Sí les envío la guía o no, muchachos? ¿Sí lo van a hacer este fin de semana? Suéltela. Listo. Hágale, listo, lo van a hacer, listo. Entonces, muchachos, esa es la información de lo que estábamos hoy en la práctica, en la parte de la clase de hoy, de la parte de qué. Hoy era de verificación de acuerdo a la política de la organización, de la parte empresarial, ¿correcto? De lo que se maneja uno en una parte empresarial, de la parte de las empresas, de acuerdo al CMD y el terminal, de acuerdo a la verificación de redes, para poder dar una buena verificación y mirar qué es lo que se está ejecutando en un servicio. ¿Listo, muchachos? Ustedes lo hacen en la casa y se dan cuenta ustedes allá. ¿Listo, muchachos? Y el día martes, si Dios da vida, nos vemos. Vamos a verificar la parte de los proyectos. Traerán bien qué es lo que han hecho, avances, para yo poder entablar y verificar y yo hacer cambios o dejar y entablar para poder modificar, si en caso de algo que toque hacer. ¿Listo, muchachos? Bien. Entonces, regalen una manito en este momento, muchachos, de los que están en este momento. Y no hay conecte, no hay como red, muchachos. Parece que está fallando. Acá me está fallando esa red. No me deja ver tampoco. ¿Para qué trabajar así? A mí no me gusta así.
Sí, hay que verificar. Es en todos lados. Sí, en todos lados, ¿no? Y eso está es por mucha cosa que está pasando, Pablo, que eso mejor dicho. Gloria a Dios, estamos vivos. Sí, Pablo. Esa tanta cosa, hermano. ¿Listo? Entonces, muchachos, entonces tener en cuenta. Entonces yo les envío ahora la guía, ¿listo? Para que lo vayan practicando, ¿listo? Lo que vimos hoy. ¿Listo, muchachos? Para que lo vayan practicando. ¿Listo, Pablo? Espero que les haya gustado la clase de hoy. Sobre hoy, de la parte de verificación. Y no olvidar. Listo, sí, señor. Muchísimas gracias. Listo, Pablo. En todo caso, estamos en contacto. Estamos el día martes para poder verificar los proyectos, ir avanzando, ir modificando cambios, si hay que cambiar o alguna. Entonces vamos entablando y vamos evaluando. ¿Listo? Entonces esperen un momentico, muchachos. Voy a dejar de grabar para que no quede muy largo ese video, muchachos. Porque la red parece que ojalá esté bien, haya hecho bien la grabación. Si no, grabe. ¿Listo? Bien. Tener en cuenta eso. Es algo de práctica, muchachos, para que ustedes verifiquen. Cada vez que van a una empresa, hagan esos procesos. Miren, verifiquen, para que ustedes se den cuenta en dónde están, qué es lo que está pasando en la red, allá en el plantel, qué es lo que hay. ¿Listo? Para que lo pongan en práctica. ¿Listo, muchachos? Bien. Les agradezco, muchas gracias, muchachos, pero voy a dejar de grabar para dejar bien la grabación.